Emboscar al enemigo. Sorprenderlo. Es alevoso, pero eficiente. Son estrategias que han determinado el resultado de las guerras y se han empleado durante siglos. Presentaremos 3 armas utilizadas en ataques encubiertos. Sorprendentes experimentos revelan sus secretos. La mina terrestre, pérfida e invisible. ¡Alto! ¡Estáis en un campo minado! ¡Alto! El fusil Dreise aumentó la cadencia de fuego. Transformó la forma en la que el resto del mundo veía la potencia de fuego de la infantería. Particularmente peligrosos para la caballería, los abrojos. No puedes olerlos, no sabes dónde están, no sabes cuántos son. Es una ruleta rusa. Los romanos ya usaban abrojos hace 2000 años. ¿Por qué eran tan temidos? Desde que fueron domesticados, los caballos se convirtieron en parte integral de las batallas. Los soldados de infantería difícilmente podían competir con jinetes armados. El problema para la infantería cuando se enfrentaba a la caballería era la velocidad a la que ésta se movía y el peso que ejercía en el contacto. El impacto de un ataque de la caballería podía decidir el destino de toda una guerra. Los soldados tenían que ser muy disciplinados para no echar a correr cuando eran atacados por los jinetes. La movilidad y velocidad de los ataques de la caballería planteaban problemas. Los antiguos líderes militares intentaban encontrar armas más eficientes para contrarrestar los ataques. Una herramienta conocida como abrojo demostró ser una solución ingeniosa. El experto en armas, Mike Loach, quiere echar un vistazo más de cerca a esta pequeña arma. ¿Cómo se desplegaban los abrojos en el campo de batalla? Este dañino utensilio de picos de hierro se llama abrojo y se utilizaba a millares en los campos de batalla medievales, diseminados por todo el campo. Lo que pasa cuando los arrojas es que caen con un pincho hacia arriba. Siempre caen con uno de estos pinchos hacia arriba. Cualquiera que caminara entre hierbas altas no lo veía y el clavo atravesaba el pie. Además, tenían una lengüeta y era muy difícil sacarlo. Dañaba a los caballos. Era una especie de campo de minas medieval. A caballo, los soldados apenas veían los abrojos. Si se usaban correctamente, podían causar heridas muy profundas tanto a las personas como a los animales. Cuanto más pesaba quien los pisara, más profundamente penetraban los pinchos. Esto era particularmente peligroso para las monturas de la caballería. Y por supuesto, la velocidad también influía. Si avanzaban rápidamente, la púa atravesaba las pezuñas de los animales y eso los inmovilizaba. 217 de nuestra era. Los soldados de la infantería romana luchaban en la batalla de Nisibis contra los jinetes partos fuertemente armados. Mientras los jinetes galopaban hacia ellos, los romanos simularon una retirada y dispersaron tribuli en el campo de batalla, la versión romana del abrojo. Consistían en 4 afiladas puntas de hierro. Los tribuli tenían cuchillas y no eran tan simples como sus equivalentes medievales. En esas situaciones, el abrojo podía ser muy útil para controlar un terreno. Se podía crear un terreno muerto por donde nadie pudiera pasar, y así evitar un ataque por los flancos o que el enemigo se acercara por detrás. Así que el abrojo era muy útil para controlar el terreno. Los tribuli ralentizaban los ataques de la caballería de la forma más insidiosa y eficiente, a menudo causando grandes pérdidas tanto en hombres como en monturas. Los tribuli o abrojos eran fáciles de hacer. Cualquier herrero podía fabricarlos. Jens Christiansen nos muestra cómo. Solo tiene que calentar un pedazo de hierro preparado de antemano, doblar los extremos para lograr la forma deseada y forjar los pinchos. Ya está. El arma defensiva está lista para ser usada. Es terrible, un artefacto terrible.
Esta es la versión romana, el tribuli. Las púas son intimidantes. Si eso atravesaba un pie o el casco de un caballo, ese hombre quedaba fuera de la acción, o ese caballo quedaba fuera de la acción para siempre. En la Edad Media eliminaron estas púas y el tribuli se convirtió en el abrojo. Es lo mismo, con diferente nombre y sin las púas. El tribuli era parte del equipamiento estándar de las legiones romanas. Para los caballos, pisar un abrojo solía significar la muerte. Los animales más importantes en la historia militar eran particularmente vulnerables por la parte interior de sus pezuñas. Los caballos tuvieron un papel decisivo para ganar guerras hasta el siglo XX. Solamente las fuerzas alemanas perdieron alrededor de 1,5 millones de caballos durante la Primera Guerra Mundial. Desde que los hombres libran guerras, los animales han estado entre las víctimas. A menudo eran los primeros en morir, ya fuera en primera línea o cuando transportaban armas, municiones o alimentos. Los cañones y las máquinas de asedio eran tirados por bueyes en lugar de caballos. Y la gran ventaja de los bueyes es que cuando terminaban su trabajo podían comérselos. Los animales también son una parte fundamental de la cadena alimenticia. Y es más fácil mover un suministro de alimentos animales que un suministro de alimentos vegetales, que necesita animales para ser remolcado. Incluso se utilizaron elefantes en la Primera Guerra Mundial. El más famoso de ellos era una hembra. En Sheffield, Lizzie se ocupaba del trabajo de los caballos de la industria siderúrgica, ya que estos habían sido movilizados a las líneas del frente. En el legendario cruce de los Alpes, Aníbal estuvo acompañado por 37 elefantes. Todavía hoy no se sabe cuántos murieron congelados o cayeron por las laderas de las montañas. Los perros también estuvieron en el frente durante la Primera Guerra Mundial. La mayoría de ellos servían como perros guardianes de detección o de rescate. Tuvieron un papel crucial para las tropas. Un breve momento con los animales tenía un gran impacto en la moral de los soldados. Stabby, una mezcla de Boston y Bull Terrier, se hizo famoso. Salvó a su regimiento de los ataques con gas mostaza, encontraba granadas de artillería y soldados heridos. Los ejércitos han seguido utilizando animales hasta el día de hoy. Lobos marinos y alrededor de 70 delfines están actualmente sirviendo en la Armada de los Estados Unidos. Su misión es encontrar minas y submarinistas enemigos. Siguen un entrenamiento especial para aprender a señalar e informar de sus objetivos. Su gran valor militar suele convertir a los animales en objetivo para el enemigo. Para los caballos, pisar un abrojo significaba a menudo recibir el golpe de gracia. En la batalla, los soldados no tenían tiempo para ocuparse de un animal herido. Mike Loach quiere averiguar si los abrojos son tan fáciles de desplegar. Lo que quiero averiguar es si un campo de abrojos era como una ruleta rusa. ¿Cuál era la probabilidad de que un soldado de caballería los pisara? Tengo estas esponjas empapadas en pintura azul y las voy a esconder entre la hierba para que los caballos no puedan verlas. Las vamos a esconder bien. Mike Loach distribuye los abrojos ficticios siguiendo un esquema estudiado. Si hiciésemos esto en la Edad Media, simplemente las tiraríamos mientras caminamos, y se podría hacer con bastante rapidez. A velocidad máxima, 4 jinetes intentarán cruzar el campo sin resultar heridos. Mirando el interior del casco de un caballo, se puede ver lo vulnerables que son. Miren, esto es blando. Aquí es donde se clavaría el pico de un abrojo. Es un arma muy cruel. ¿Podrán cruzar la zona a toda velocidad y seguir indemnes? ¡Acción! Los abrojos son invisibles para un caballo al galope y su jinete. En nuestro experimento nos aseguramos de que ningún animal resulte herido. Lo peor que les puede pasar es que se manchen con la pintura. Pero en la guerra, pisar un abrojo significaba que se acababa el juego para el caballo y a menudo también para el jinete.
Bien, vamos a echar un vistazo. Veo de inmediato que Absalom ha sido víctima de un abrojo. Fíjense, se ha manchado de azul esta pata. El caballo habría caído. El jinete habría sido arrojado de su montura. Estarían fuera de la batalla. Miren esto. Este caballo ha pisado una esponja con la pata trasera y aunque no ha sido con la pezuña, esto significa que habría pisado un abrojo. Veamos. Aunque la ha rozado, no sería una gran herida. Tal vez habría sobrevivido. Aquí no hay nada. Todas las pezuñas están limpias. Pero 2 caballos de los 4 de esta carrera habrían resultado heridos por los abrojos. Imaginen que participaran en una carga de caballería y sus compañeros desmontaran y gritaran ¡abrojos! Habría que ser muy valiente o muy tonto para montar su caballo, porque era una ruleta rusa. Nuestro experimento ha demostrado que no había protección contra un ataque con abrojos. Sin embargo, el arma podía herir tanto a amigos como a enemigos. Una de las pocas representaciones históricas que documentan el uso de abrojos es un mural en la capilla de Schönenbuchen, al sur de Alemania. Representa a unos mercenarios en una incursión en la Selva Negra en 1444. Los campesinos intentan detenerlos con abrojos. Echaban cestos de abrojos en un paso de montaña que era la única forma de llegar a la ciudad, y el ejército quedaba diezmado antes de llegar. Echaban cestos de abrojos a lo largo de un camino del bosque y causaban el caos en el ejército atacante. Ni siquiera tenían que luchar contra ellos. Hay tan pocas representaciones históricas de abrojos porque se consideraban armas deshonrosas. En cualquier caso, a lo largo de la historia se han fabricado millones. Y el ingenio de los creadores de armas medievales sacaría más ideas a la luz. El abrojo era un asesino silencioso. Esperaba oculto a sus víctimas. Pero a veces se usaba de una forma más activa. De hecho, tenemos evidencias de abrojos dentro de vasijas de arcilla. Vasijas que se podían dejar caer desde lo alto de las murallas o castillos de la ciudad. Pero se podría pensar que una vez que la vasija se rompía y los abrojos estaban en el suelo, todos sabrían dónde estaban, sabrían dónde estaba el campo minado. Pero había algo más en la vasija. Cuando las vasijas se rompían, no solo los abrojos cubrían el campo de batalla. El resultado es una de las primeras armas químicas de la historia. El otro ingrediente en la vasija de abrojos era la cal viva. La cal se utiliza en materiales de construcción para mortero, cemento. Así es cuando está seca. Ahora es inerte, pero aunque ahora sea inerte, es una sustancia muy peligrosa en forma de polvo. Por eso, para esta demostración, vamos a usar harina, no cal de verdad. La cal está hecha de conchas de mar trituradas y piedra caliza que se calientan a muy alta temperatura. Y así se obtiene esta sustancia que reacciona con el agua. Reacciona con cualquier humedad. Sube rápidamente su temperatura y quema como el ácido. Las vasijas de barro llenas de abrojos demostraron ser un arma defensiva particularmente eficiente en los asedios. ¿Lo tienes? Sí. A veces los defensores medievales colocaban en una parte alta varios cientos de vasijas de barro. Ya puedes lanzarla. Si esto fuera cal viva, la escena sería terrorífica. Este polvo se metería por la espalda de los guerreros, dentro de las armaduras que no podían quitarse sin ayuda. Entraría en los ojos, sentirían mucho dolor y quedarían ciegos. En pocas palabras, la cal viva es muy cáustica para los humanos. Básicamente es un ácido y causa quemaduras químicas extremadamente graves. También es muy inflamable, por lo que si además de los abrojos y la cal viva se añadían otras sustancias altamente inflamables, conseguiríamos que todo prendiera fuego.
Si esto fuera cal viva, si te entraba en los ojos, con la humedad de los ojos te los quemaba. No podías ver y pisabas los abrojos. Esto siempre sorprendía al enemigo con la guardia baja, ralentizaba los ataques o les impedía luchar. El hecho de que los abrojos fueran tan fáciles de fabricar los convirtió en un arma defensiva barata y producida en masa. Siguieron siendo importantes incluso cuando llegaron los vehículos a motor. Los abrojos modernos y sus variaciones, como las tiras de clavos, destruyen los neumáticos de los automóviles incluso hoy en día. Los usa la policía de todo el mundo. Son una de las pocas armas de la historia que han seguido casi inalteradas desde la época de los romanos. Nuestra siguiente arma también se usaba para emboscar al enemigo. Pero a diferencia de los abrojos, era adecuada tanto para el ataque como para la defensa. El fusil de aguja Dreyse. ...3 de julio de 1866, Königgrätz, Bohemia del Norte. 440.000 soldados de los dos estados más poderosos de la Confederación Alemana se enfrentaron en la batalla. Quien ganara esta guerra ganaría la lucha por la hegemonía y el futuro poder de lo que hoy conocemos como Alemania. Las tropas austríacas iban armadas con fusiles de avancarga, que eran de largo alcance. En el otro bando, los soldados prusianos, equipados con fusiles de última generación de carga trasera. Estas armas revolucionaron la guerra en Europa. El experto en armas, Wolfgang Stabe, quiere probar esta maravillosa arma de 1866. ¿Qué hacía que el fusil de aguja fuera tan innovador? Es un arma fascinante. Es sorprendente lo que puede hacer. En el siglo XVI, el mosquete se convirtió en el arma estándar de la infantería. Comparado con su predecesor, el alcance de tiro era especialmente largo. Pero los mosquetes y el resto de las armas de avancarga tenían una desventaja importante. Los fusiles de avancarga eran el arma de fuego original. Tenían una boquilla en un extremo. Se cargaba con pólvora negra u otro tipo de explosivo y luego se metía el proyectil. El problema era que había que inclinarse sobre el arma para volver a cargarla. Había que meterlo todo en el cañón muy rápidamente. Esto se hacía en la línea de formación. Todos los soldados disparaban su arma simultáneamente. Cubrirse no era un problema todavía, y tampoco el camuflaje. Los uniformes en la era moderna temprana eran muy coloridos, porque había que poder distinguir a las distintas unidades en el campo de batalla. Esto puede parecer extraño en principio, pero hay que recordar que debido al polvo producido por los disparos de los mosquetes, el aire se llenaba de un humo denso. El comandante necesitaba ver dónde estaba su unidad. ¿Cómo es posible que en el siglo XIX los soldados continuasen luchando sin protección, vestidos con coloridos uniformes que eran fáciles de ver y que solo unas décadas después lucharan desde las trincheras? El inventor alemán, Johann Nikolaus von Dreyse, había estado trabajando en un arma nueva desde 1827. En aquella época, el fulminante de las armas estándar no era resistente a la intemperie porque el mecanismo estaba fuera del arma. Sin embargo, en el fusil de Dreyse, la ignición tenía lugar dentro del cerrojo. En el interior tenía una aguja percutora y un muelle que introducía el cartucho en la recámara. Dreyse construyó un cartucho que contenía un proyectil, un propelente y pólvora negra, todo en una sola pieza, que se introducía en el cañón por la parte trasera. En 1841, el ejército prusiano empezó a comprar esta arma en grandes cantidades, pero pasarían otros 20 años hasta su primer gran debut. Stabe es experto en técnicas de voladuras y armas históricas. A día de hoy sigue fascinado con el desarrollo del fusil Dreyse. El sistema de bloqueo era tan revolucionario que se ha copiado 1 millón de veces y todavía se usa en la actualidad. Hubiera sido imposible fabricar armas modernas sin este importante invento. El fusil de aguja Dreyse era un arma de carga trasera con un cerrojo cilíndrico.
Como munición utilizaba cartuchos para fusil de aguja. Todavía eran de papel, pero contenían el fulminante, la pólvora negra y el proyectil en una sola pieza. Empieza nuestro experimento. ¿El fusil de aguja era realmente superior al mosquete? Wolfgang Stabe y otro tirador están haciendo los preparativos. ¿Cuál dispara más rápido? ¿El fusil Dreyse, un arma de carga trasera, o el de avancarga, más fácil de manejar? Estamos a punto de descubrirlo. Tenemos un minuto. Unos botes de plástico llenos de líquido y unas chapas sirven como objetivos. La prueba pretende demostrar con qué se encontraron los austríacos en 1866 cuando se enfrentaron a los prusianos y sus nuevas armas. Fuego a discreción. Comparado con el Dreyse y su cartucho todo en uno, cargar el de avancarga lleva mucho tiempo. Es evidente que el fusil de aguja tiene la ventaja en cuanto a rapidez. El minuto ha acabado. Stabe ha hecho 3 disparos y uno de ellos ha dado en el blanco. Su oponente solo logra cargar y disparar su arma una vez. He sido superior por mucho en cuanto a velocidad de disparo. Poder cargar y disparar rápidamente con el fusil de aguja Dreyse cambió las tácticas en el campo de batalla. Con la ayuda de 2 equipos de paintball, Stabe quiere demostrar por qué. Hola a todos, gracias por estar aquí. Estamos a punto de realizar un experimento histórico. Los azules son los prusianos y estos son los austríacos. Es la batalla entre un sistema de retrocarga y un sistema de avancarga. Todos tienen las mismas armas. Los austríacos solo pueden volver a cargar una vez y deben esperar de 20 a 30 segundos. Esto es aproximadamente el tiempo que tardaba en cargarse un arma histórica de avancarga. Los prusianos pueden recargar una vez, disparar, recargar otra vez y disparar. Los del equipo naranja deben disparar a la vez y cargar de pie, tal como lo hacían los mosqueteros hasta mediados del siglo XIX. El equipo azul puede ponerse a cubierto. Muy bien, atención a todos. Prepárense. 3, 2, 1... Pueden disparar más rápido y cubrirse para volver a cargar. La ventaja del fusil de aguja debería ser muy obvia durante nuestra prueba. Es muy real. Imagínense cómo los fusiles de avancarga solían disparar en aquellos días. Todos disparaban sus armas al mismo tiempo. Un tirador bien entrenado podía tardar unos 20 segundos en disparar un solo tiro. Eran un blanco fácil. ¡Impacto! Un hombre menos. El equipo azul todavía está intacto. 0 impactos. Se agachan y son mucho más difíciles de alcanzar. ¡Impacto! No parece que les esté yendo muy bien. ¡Impacto! ¡Vamos, dispara! Gana el equipo azul. El equipo naranja no tiene la más mínima posibilidad ante un ataque a cubierto. El equipo azul ha sido más rápido. Se ponían a cubierto y por lo tanto eran un blanco mucho más reducido. El equipo naranja tenía que quedarse en pie y disparar un solo tiro. Eso les ha llevado mucho más tiempo, lo cual es históricamente preciso, y por eso ha ganado el azul.
En el campo de batalla del siglo XIX, la técnica de carga trasera aún tenía algunos fallos, pero pronto resultó ser un invento pionero. Pero los generales tenían todavía sus reservas. Hay que pensar que los generales eran personas muy conservadoras. Nunca cambies un equipo ganador, nunca cambies un arma ganadora. Paradójicamente, también les preocupaba que la introducción de nuevos sistemas de armas como el fusil de aguja Dreyse supondría aumentar el consumo de municiones porque podía disparar rápidamente y que esto implicaría enormes costos. La batalla de Königgrätz en 1866 despejó cualquier duda. Una colina boscosa, conocida como Bosque de Suip, era una posición clave para los prusianos. Los prusianos se atrincheraron en un bosque. Sus armas de carga trasera tenían ventaja sobre las de avancarga, mayor tasa de disparos, y podían usarse desde cualquier posición. El alcance más largo de los rifles de avancarga austríacos no sirvió para nada en Königgrätz. La batalla se cobró un número inusualmente alto de víctimas. Los prusianos disparaban a cubierto sus fusiles Dreyse. Al caer la noche, 13.000 austríacos habían muerto o desaparecido. Los prusianos solo perdieron unos 2.000 hombres. Esto la convirtió en el arma ganadora de la batalla en 1866 y transformó la forma en la que el resto del mundo veía la potencia de fuego de la infantería. De repente tenían una nueva forma de luchar que implicaba el uso de rifles de carga trasera. Los cambios fundamentales de las tácticas en el campo de batalla casi siempre van unidos a la nueva tecnología de las armas. Normalmente correspondía a los generales dar el siguiente paso: ¿cómo utilizar mejor mis unidades? El siglo XVII sirvió como ejemplo de esto. La bayoneta reemplazó a la pica y llevó a la introducción de lo que se llamó formación en línea. Las unidades de infantería formaban en línea en 2 o 3 filas. Esas filas podían tener hasta 1000 metros de longitud. Al dar la orden, todas las armas se disparaban simultáneamente con impactos fatales, conocidos como fuego de voleo. En las batallas de infantería en la época de los mosquetes, había ejércitos enteros de hombres colocados en 2 y 3 filas, intercambiando descargas de fuego de voleo, no dirigido. Los soldados no eran entrenados para apuntar al enemigo, sino para disparar tantas balas como fuera posible, con la esperanza de hacer más daño al enemigo. No se trataba de ser precisos, sino de disparar gran cantidad de balas lo más rápidamente posible. La velocidad de disparo del fusil de aguja Dreyse cambiaría esa táctica. Las batallas se hicieron más dinámicas. Los soldados se cubrían y disparaban contra las fuerzas enemigas de forma dirigida. Otro invento fomentó el cambio en las tácticas. El denso humo de la pólvora negra se cernía sobre los campos de batalla hasta bien entrado el siglo XIX. El químico francés Paul Vieille inventó una pólvora nueva en 1884, la pólvora B, que casi no producía humo. Los generales pudieron entonces hacer el seguimiento de la situación más fácilmente y coordinar los movimientos en el campo de batalla. El fusil de aguja Dreyse y la pólvora B llevaron las batallas de Europa de campo abierto a cubierto. Poco después, las armas automáticas provocaron un cambio adicional en las tácticas militares. Aparecieron los uniformes de camuflaje y las trincheras. El avance durante la batalla se hizo cada vez más peligroso. Otra razón para esto es que ya se podía fabricar a escala industrial un arma antigua, la mina terrestre. El Alamein, Egipto, 1942. El Afrika Korps alemán, bajo el mando de su comandante, Erwin Rommel, había atravesado Túnez y había llegado a Egipto. Las tropas británicas tenían la intención de detener el avance alemán cerca de El Alamein, a unos 100 kilómetros de Alejandría.
El campo de batalla del desierto prácticamente no ofrecía cobertura y por lo tanto se prestaba perfectamente al uso de minas terrestres. Ambos bandos desplegaron grandes cantidades de estos dispositivos explosivos. Ocultaron más de 17 millones de minas bajo la arena. La moderna mina terrestre se inventó como parte de un sistema defensivo para evitar que el enemigo atacara. Era algo como el abrojo medieval, pero es un sistema antiataque. El cinturón de minas británico limitó gravemente el avance de los tanques de Rommel. Tampoco les llegaban suministros y apoyo aéreo. La batalla llegó a su fin en otoño de 1942. Los alemanes tuvieron que retirarse. 6 meses después, Hitler perdió la guerra en el norte de África para siempre. Hasta el día de hoy, el legado de esta campaña yace en las profundidades del desierto del norte de África. Los expertos calculan que alrededor de 1/5 parte de las minas terrestres enterradas en todo el mundo se encuentran en la zona desértica alrededor de la frontera entre Libia y Egipto. El objetivo de las minas terrestres es detener al enemigo usando una parte del territorio. Y eso funciona como una barrera, pero también puede servir como un canal. Creas campos de minas que obligan al enemigo a atravesar una zona en particular a la que puedes haber apuntado a toda tu artillería, donde puedes estar preparado con otras formas de defensa para enfrentarte a su ataque. Las minas terrestres se convirtieron en un medio eficaz para desacelerar el avance del enemigo durante la Segunda Guerra Mundial. El legado de esta táctica letal ha seguido provocando víctimas en las antiguas zonas de guerra hasta nuestros días. El experto en armas Stephen Bull quiere saber más acerca de esta arma que costó cientos de miles de vidas en el siglo XX. Esta es una mina antipersona de la Segunda Guerra Mundial. Una de las armas más despiadadas jamás inventadas. Esta es una Bouncing Betty. Es el tipo de arma que todos quieren prohibir ahora. La Bouncing Betty es una mina que salta. Al igual que en la mayoría de minas terrestres, su detonador actúa por presión. Después de un breve momento, el cuerpo de la mina salta por los aires y detona a una altura de aproximadamente 1 metro. Esto magnifica su efecto. Pero lo que hizo posible la existencia de las minas fueron los mecanismos de detonación, la manera en que eran activadas. Y esta es una historia sorprendentemente larga. La historia se remonta al siglo XI en China. Los chinos descubrieron que una mezcla de nitrato, carbón y azufre tenía poderes explosivos. Así nació la pólvora. Inmediatamente fue utilizada por los ejércitos. En 1368, el predecesor de la mina terrestre hizo su aparición en la Mongolia interior. La dinastía Yuan luchaba contra la dinastía Ming por el poder sobre el imperio. Los dispositivos explosivos consistían en contenedores huecos que pesaban 1,7 kg. Un tipo especial de mecha desencadenaba la explosión. Era pólvora negra envuelta en fino papel de seda. Era fácil de hacer, pero no muy fiable. Uno de los principales problemas de esas minas eran las mechas. No eran muy fiables. Se apagaban o a veces actuaban en el momento equivocado. La pólvora negra usada en las minas planteaba otro problema. Absorbía la humedad y si estaba húmeda, inutilizaba la mina. En los siglos siguientes, los explosivos ocultos se usaron muchas veces para defender fortalezas y castillos. Pero los atacantes también utilizaban las mismas armas, y de hecho dieron su nombre a las minas. La táctica de ataque de guerra de asedio, lenta pero devastadora, requería soldados que también fueran ingenieros. La idea era construir un túnel o una mina bajo los muros de la fortificación del enemigo, llenarlo con explosivos y hacerlos explotar. Los turcos hicieron esto de una manera particularmente efectiva durante el asedio de Viena en 1529.
Viena estuvo varias veces cerca de ser conquistada gracias al trabajo de los zapadores otomanos. Sus explosivos causaron daños importantes a las murallas de la capital austríaca. Los defensores se vieron obligados a tomar contramedidas. Instalaron puestos de escucha para detectar las vibraciones creadas por la excavación de los túneles. Si encontraban un túnel turco, los defensores lo llenaban de agua o atacaban al enemigo bajo tierra con guerreros de combate cuerpo a cuerpo. Esta técnica de minería se usó también en la Primera Guerra Mundial. En 1917, los británicos bombardearon 19 túneles minados, bajo los emplazamientos alemanes en Flandes, Bélgica, con 600 toneladas de explosivos. Las detonaciones acabaron con la vida de unos 10.000 soldados alemanes. Después de eso, las tropas británicas pudieron iniciar los asaltos a las zonas de la línea del frente que habían sido alcanzadas. Sin embargo, el desarrollo de minas terrestres con encendido automático tardó bastante tiempo en llegar. Ya a mediados del siglo XVI, el armero Samuel Zimmermann de Augsburgo, Alemania, desarrolló un sistema mecánico para minas autodetonantes. Combinó el mecanismo de ignición de un mosquete con un explosivo. El arma parecía tener un enorme potencial, pero no era fiable y no se podía producir a gran escala. En 1862, las minas terrestres desempeñaron un gran papel militar en la Guerra de Secesión norteamericana. Las tropas confederadas, a las órdenes del general de brigada Gabriel J. Rains, enterraron grandes cantidades de minas con sencillos detonadores mecánicos durante la batalla de Yorktown. Era esencialmente un arma de defensa, un arma relativamente sencilla, y debido a que la Confederación luchaba a la defensiva, era mucho más efectiva para ellos que para la Unión, que en gran medida era un ejército ofensivo. La mayoría de las minas confederadas no explotaban. Los unionistas utilizaban prisioneros para detectar los artefactos explosivos. Las minas aún no eran armas capaces de ganar una batalla. La pólvora negra no era resistente a la intemperie y el mecanismo de detonación muy poco fiable. En 1867, el sueco Alfred Nobel contribuyó a que las minas terrestres fueran mucho más fiables. Después de innumerables contratiempos, finalmente desarrolló un explosivo mucho menos propenso a fallos que la pólvora negra y que además liberaba más energía. ¿El nombre de su invención? Dinamita. La gran innovación fue que Alfred Nobel logró estabilizar el explosivo, evitando que se encendiera accidentalmente. Esto hizo que fuera más fácil de almacenar y transportar, y la dinamita se podía producir a gran escala. Básicamente encontró la manera de estar al día con las crecientes demandas de la industria de las armas. Las grandes potencias comenzaron a fabricar ingentes cantidades de minas terrestres. Debido a la gran demanda en la Primera Guerra Mundial, las cifras de producción tuvieron un auge repentino durante esa época. Entre las dos guerras mundiales se desarrollaron clases de minas mejoradas. En la Segunda Guerra Mundial se utilizaron en gran número principalmente en la Unión Soviética y en el norte de África. Se calcula que se desplegaron alrededor de 300 millones de minas antitanques y un número significativamente mayor de minas antipersona más pequeñas. El experto en armas Stephen Bull quiere realizar una prueba en un campo de entrenamiento. ¿Qué táctica usaban las tropas? La mayoría de las minas terrestres detonaban por presión. Si se pisaba una espoleta o un detonador, la mina explotaba. La presión requerida variaba según el propósito. Las minas antipersona necesitaban muy poca presión, pero una mina antitanque requería de muchísima presión. La T-42 era una mina antitanque con un diámetro de 32 centímetros y una altura de 10 centímetros. Su peso de activación, 210 kilogramos.
La S-35 era una mina antipersona con un diámetro de solo 10 centímetros. 3 kilos eran suficientes para activar el mecanismo a presión. Stephen Bull inicia el experimento. 11 ayudantes colocarán minas en el suelo según un plan utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Damos la bienvenida a mis ayudantes técnicos en minas. Nuestro trabajo de hoy es hacer un campo de minas por todo este camino. 2 minas por persona y avanzada hacia la izquierda. Gracias. Bull está siguiendo el manual técnico 514/4 de las Fuerzas Armadas alemanas para la colocación de minas. Os voy a dar unos números y tenéis que recordarlos, por favor. Sois el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Necesito que las coloquéis en intervalos de 2 metros. Justo al otro lado de este camino. ¿Entendido? Sí. Bien. Por favor, ocupad vuestras posiciones. Necesito que los números impares se muevan un paso hacia dentro del camino y se preparen para colocar sus minas. Los números pares, quedaos donde estáis, por favor. Ahora vamos a cavar un hoyo de unos 10 centímetros de profundidad, por lo que solo se verá la parte superior de la mina. De momento no quitéis el pasador todavía. Quitaremos los pasadores para activar las minas cuando hayamos terminado. ¿De acuerdo? Nuestras minas falsas funcionan como las minas antipersona, pero el mecanismo de detonación no provocará una explosión, sino una nube de color. Las minas quedan enterradas, espaciadas a una distancia de 1,5 metros de ancho y 1 metro de longitud entre ellas. Estos patrones están destinados a formar una barrera lo más impenetrable posible. Las minas antitanque se colocan en 3 filas consecutivas con una separación de 1 a 2 metros una de la otra. Las posibilidades de cruzar ilesos son muy escasas. En la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, en el Alamein, Egipto, ambos bandos utilizaron varios millones de minas. Erwin Rommel, que había sometido a sus hombres a un entrenamiento especial para limpieza de minas, ordenó que los soldados plantaran lo que se llamó el Jardín del Diablo, un laberinto de campos minados dispuestos en forma de herradura. Era fácil entrar en ellos, pero era casi imposible escapar. Los conductores de tanques británicos temían esta táctica. El experto en armas Stephen Bull quiere saber si es posible cruzar un campo de minas. Ha dividido a sus ayudantes en 2 grupos. Un grupo ha plantado las minas. Sin conocer el patrón, el otro grupo tendrá que llegar ileso al otro lado. Si alguien tiene problemas de corazón, debería decírmelo ahora. ¿Todos estáis en forma y bien? Sí, muy bien. El segundo grupo aún no sabe que la pista está plagada de minas. ¡Todo preparado! ¡Adelante! ¡Rápido, rápido! ¡Alto, alto, alto! ¡Estáis en un campo minado! ¡Alto! Algunas personas se han llevado una gran sorpresa. A solo 2 metros del comienzo estallan 2 minas. En la realidad, el poder explosivo habría causado heridas graves a todos. En cuanto he oído la explosión, me he asustado y he echado a correr todo lo rápido que he podido. El primer impulso es echar a correr. Correr muy rápido para seguir viva. Lo peor de las minas terrestres es que son invisibles para el enemigo. Este aspecto influye mucho en las mentes de los soldados. No puedes protegerte porque sabes que cada centímetro es potencialmente peligroso. Y en este caso, como yo era el último, he seguido ciegamente a los demás esperando tener suerte.
Esto nos deja un mensaje importante, y es que las minas eran muy peligrosas en el campo de batalla, y su efecto era ralentizar a los ejércitos, causar pánico, provocar bajas ocasionales. Todo esto la hacía un arma efectiva y muy dañina. La plantación de minas es relativamente fácil y económica. Sin embargo, limpiar un campo de minas es mucho más difícil. A raíz de conflictos desiguales y guerras civiles, los peligrosos campos de minas suelen plantear problemas, porque no hay mapas que indiquen dónde han sido colocadas. Todavía hay minas terrestres en las Malvinas desde la guerra de 1982. En todo el sur de África quedan minas terrestres de los conflictos poscoloniales. También en Vietnam, las minas terrestres siguen matando gente. Hay varias técnicas para limpiar los campos de minas. Además de los métodos manuales, con detectores, los animales también pueden ayudar, como ratas especialmente entrenadas. Siendo económicamente factible, las máquinas también pueden hacer este peligroso trabajo. Según cálculos de la ONU, más de 100 millones de minas terrestres seguían enterradas en todo el mundo a mediados de los años 90. Los famosos también se han involucrado en la lucha contra las minas, como la princesa Diana. En agosto de 1997 visitó a las víctimas de las minas en Bosnia-Herzegovina. En diciembre de 1997, la comunidad internacional llegó a un acuerdo histórico. 121 estados firmaron el Tratado de Ottawa, la Convención para la Prohibición de Minas Antipersona. 32 estados aún no han firmado el acuerdo a día de hoy. Entre ellos están Corea del Norte y del Sur, India, Israel, Rusia y Estados Unidos. El problema de la prohibición es que no es universal. Es muy poco probable que los países que han utilizado minas dejen de usarlas ahora. Si las circunstancias son las adecuadas, volverán a utilizarlas, porque funcionan. Las reliquias de guerras pasadas aún reclaman víctimas hoy. Cada 20 a 30 minutos, alguien pisa una mina terrestre en algún lugar del mundo. Es un artilugio antiguo, mejorado letalmente por la tecnología moderna y desplegado innumerables veces como resultado de la fabricación industrial. Las minas son asesinos invisibles. Es probable que la carrera hacia el ataque encubierto perfecto sea cada vez más esencial en el futuro. Se están desarrollando nuevas técnicas para ocultar cualquier cosa a los ojos del enemigo, incluso los tanques. Ya existen sistemas especiales de camuflaje para vehículos. Hacen que sean invisibles, al menos para las cámaras de infrarrojos. Esto es posible gracias a los reflectores térmicos que cambian su temperatura en un abrir y cerrar de ojos. Se necesitan 1000 de estos paneles para hacer desaparecer un tanque. Los sensores de a bordo crean una imagen de calor que se funde con el entorno. Es más un camaleón que un tanque tradicional. Y ya se está desarrollando una tecnología de invisibilidad similar para los soldados. La próxima generación de ataques encubiertos.